Muy buenos días, mis amados amigos, hermanos. Un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos en el mes de la Reforma Protestante y los devocionales que estaremos realizando durante este mes estarán enfocados justamente a recordar un poco de la historia, cómo es que surge la Iglesia Reformada Protestante, donde están nuestras raíces y también de donde se origina nuestra doctrina. Es importante todo esto conocerlo porque esto nos permite desarrollar nuestra tarea con una identidad basada justamente en aquello que fue el distintivo de los reformadores: la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. De estas cinco solas que conocemos, ¿verdad? Bien, de esto estaremos hablando durante este mes. Quiero invitarles a dar gracias, por favor. Padre bueno, queremos darte gracias por el día que nos regalas, por tu misericordia que se extiende sobre nosotros y que hasta este tiempo nos sustenta. Porque, Señor, nos das lo necesario para la vida y aún más allá. Tu divina providencia puede manifestarse en que gozamos de nuestras facultades. Has provisto para nuestras necesidades materiales, pero también, Señor, nos provees sustento y alimento espiritual. Damos gracias porque guardas nuestros pasos cuando salimos de casa y asimismo nuestro retorno. Eres fiel para cuidar de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das hasta ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hablar de la Reforma Protestante es algo que la Iglesia, normalmente muchos movimientos nuevos no conocen o no toman tiempo para ello. Nosotros creemos que esto es parte fundamental de la formación de todo cristiano, así como debe conocer la doctrina bíblica, debe conocer su historia, su origen. Y es importante que podamos nosotros mantener nuestro corazón dispuesto a la palabra de Dios, porque la historia misma de la Iglesia es una historia guiada por la mano poderosa de nuestro Dios. Y a mí me toca iniciar con algunos pre-reformadores. Aquellos que conocemos más son a los reformadores: Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola. Son algunos de los más conocidos, pero hay algunos reformadores o más bien pre-reformadores quienes tuvieron un papel importante, pero no lograron trascender, no logró su movimiento tener esta fuerza como sí fue en el tiempo de Lutero y de los que siguieron con él. Bien, hablaremos un poquito del contexto. La Europa estaba dividida en una guerra entre Francia y Inglaterra. Hay un tiempo que se conoce como la Guerra de los 100 años, donde hay una guerra de intereses tanto políticos, económicos y religiosos. Después de esta Guerra de los 100 años viene también el cisma de Occidente, donde se divide también la Iglesia con dos papas. Un papa en Aviñón, Francia, y otro en Roma. Y por un tiempo hay dos papas en pugna, y Occidente se divide en lealtades a uno y a otra. Por algunos años, estos papas, cuando les toca su tiempo de su pontificado, están gobernando, nombran sus propios cardenales para tener fuerza y tener respaldo. Muere uno, se levanta otro sucesor, y así estaba Europa dividida con dos papas. Un poco cansada la gente de todo esto, decide que se debe de eliminar a estos dos papas, o deben de abdicar, deben de renunciar para que se nombre un nuevo papa.
y los conminan, los emperadores, los conminan a que dialoguen, que puedan renunciar, porque esto estaba dañando profundamente a la feligresía, a la iglesia. Espiritualmente hablando, estaban divididos, no había autoridad, y ya hablaré en un momento sobre el contexto de corrupción que había. Pero ya la gente quería que hubiese una forma de zanjar esto, que no hubieran dos papas, sino uno solo. Y en ese contexto surge lo que va a ser el Gran Concilio, un gran concilio que tenía intenciones de reformar a la iglesia. Ese concilio se iba a llevar a cabo para poder nombrar un nuevo papa, pero no solo eso querían, sino realmente reformar a la iglesia por todo lo que había estado pasando. Y se reunió el concilio en Pisa, se le conoció como el Concilio de Pisa, porque en ese concilio los cardenales estaban reunidos, hicieron acusaciones a sus anteriores jefes de los más bajos crímenes. Y estos dos jefes, que eran los dos papas, tanto Benito XIII, que era un papa que estaba en Aviñón, Francia, y el otro que era Gregorio XII, que estaba en Roma, se les acusaba de muchos crímenes que habían cometido, abusos. Quisiera comentarles que de las corrupciones que más se conocían era el nepotismo, la simonía, el absentismo, el pluralismo, la venta de indulgencias, lujo, amantes y toda una serie de pobrezas y analfabetismo en el que estaban sumidos los feligreses. El nepotismo es aquello que voy a ir especificando estos temas de corrupción porque son los que van a atacar los reformadores, los prerreformadores y los reformadores por esta gran corrupción que tenía la iglesia. Nepotismo es la jerarquía eclesiástica, nos referimos a cardenales, obispos, los abades, nombraban a miembros de su familia para puestos en la iglesia, aunque no estuviesen cualificados ni preparados para ello, pero como los podían nombrar como sacerdotes, como cardenales, porque ahí se ganaba muchísimo dinero. Entonces el nepotismo es poner a la familia en lugares y puestos importantes dentro de la iglesia. La simonía, que es otra de las cosas de las cuales fueron acusados estos papas, era comprar y vender cargos en la iglesia. Se vendían los obispados, las catedrales estaban ya asignadas al mejor postor. Entonces se compraban y vendían cargos en la iglesia. Estaba también el absentismo. El absentismo es aquella cuando el párroco o el obispo no vivía en el lugar para el cual se le había nombrado, pero sí cobraba sus ganancias, sus honorarios. Entonces habían parroquias que se les asignaba hasta 2, 3 parroquias a un obispo. A él se le pagaba por estar al frente de esas, solo de nombre, por supuesto, al frente de estas parroquias, pero no las atendía. Así, eso era muy común. Habían muchas parroquias abandonadas donde los obispos o los cardenales podían cobrar por estar al cargo de estas parroquias, pero nunca las atendían, no vivían allí. Por eso le llaman absentismo. Y el pluralismo, cuando los clérigos ocupaban más cargos de los que podían atender. Como hemos dicho, habían muchos de estos casos en la época de estos dos papas. La venta de indulgencias, los cristianos creían que Dios enviaba a los pecadores directamente al infierno, así se les explicaba, y a las personas virtuosas directamente al cielo. Para los cristianos que no habían sido tan malos para merecer el infierno, pero tampoco tan buenos como para ir directamente al cielo, existía el purgatorio.
En él los cristianos sufrían hasta limpiar sus pecados y poder ir al cielo. Para los cristianos el purgatorio era un lugar aterrador. Entonces lo que se hacía era que podían los familiares que tenían dineros y recursos, pues pagar la indulgencia. El Papa podía dar esa indulgencia con una bula, lo que es la indulgencia plenaria, la podía ofrecer y por una cantidad de dinero se compraba para que los familiares pudiesen salir del purgatorio. Las indulgencias venían a ser como boletos, como un pase al cielo. Así que la iglesia aceptaba el dinero para que los pecados fueran perdonados y la gente pudiese entonces ir al cielo. Por otro lado estaba un escándalo inmoral de los papas también. Los lujos y sus amantes, ese es otro tema donde fueron acusados estos papas y cardenales también en algún momento, pues imitaban a sus jefes, los cardenales. Los papas y el alto clero vivían de modo lujoso, gastaban fortunas en sus palacios, tenían ejércitos y también gentes a su servicio, artistas que decoraban sus palacios y mucho dinero que tenían que gastar para el ejército que tenían a su mando. A menudo luchaban con otros duques o príncipes para controlar más territorios, expandían su dominio también los papas, tenían su propio ejército. Pero también los papas tenían amantes e hijos. Frecuentemente algunos de ellos nombraron a sus hijos para cargos eclesiásticos relevantes. Como se da cuenta, esto es parte de la situación que vivían los cristianos dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana, con su jerarquía, con los más altos prelados de ese tiempo. Entonces, este es el contexto en el que nacen la Reforma Protestante, y ahora pasaremos a hablar de manera específica un poco ya sobre los pre-reformadores, algunos de estos hombres que comenzaron a levantar la voz y a luchar para que la iglesia fuera reformada, cambiada por la corrupción que tenía. Quiero comenzar entonces hoy hablando de Juan Wycliffe, un pre-reformador. Quiero compartir con ustedes un poco sobre la vida y obra de este hombre. Juan Wycliffe fue uno de esos autores cuyos libros dan a entender muy poco acerca de ellos mismos, o sea, habló muy poco de él. Y Wycliffe era un hombre erudito, un gran estudioso. Él pasó la mayor parte de su vida en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser famoso por su lógica y por su erudición. Se le conoció como un hombre dotado de una mente privilegiada, así que era catedrático también y un gran erudito, así se le reconocía. De la Universidad de Oxford salió Wycliffe en 1371 y se dedicó al servicio de la corona. Era la época en que, como hemos dicho en el contexto que hemos hablado, existían tensiones entre el trono inglés y el pontificado romano, particularmente en lo que se refería a los impuestos sobre el clero que una y otra parte trataban de imponer. Wycliffe salió en defensa de la corona, atacando la teoría según la cual el poder temporal se deriva del espiritual. Fue dentro de este contexto que comenzó a desarrollar sus teorías acerca del señorío. Esta parte es importantísima porque la teoría del señorío va a ser el parteaguas, por decirlo de alguna manera, entre la ruptura de la iglesia de Inglaterra y la iglesia romana. Los emperadores evidentemente querían salvaguardar los intereses de la nación.
no solo no porque se preocuparan de su pueblo, sino porque estaban en juego su comodidad, sus lujos. Entonces, al emperador inglés le resultaba en gran manera útil que Wycliffe, este gran erudito, reconocido por su lógica, pues les defendiera. Así que lo pusieron al frente. La corona hizo uso de sus conocimientos, sus habilidades para refutar a los cardenales de Roma. ¿En qué consiste la teoría del señorío? Esto es muy importante que lo podamos comprender. Decía Wycliffe que toda autoridad había sido dada por Dios, que ninguna autoridad, ni terrenal ni espiritual, refiriéndose a los reyes y refiriéndose a los papas o cardenales, ninguna de estas autoridades había sido puesta por sí misma, sino por Dios, y que en ese sentido el señorío que ellos deberían de ejercer debería estar supeditado o sujetado a el modelo que Cristo había dejado. Para Wycliffe, la base bíblica de Marcos 10:45 era crucial. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que con este pensamiento, él pensaba que toda autoridad debiera estar al servicio del pueblo o de la iglesia. Dejamos hasta aquí esta pequeña introducción y mañana continuamos con nuestra reflexión sobre la vida de Juan Wycliffe. Que Dios les bendiga.